Bienvenidos a un nuevo programa de análisis del COVID-19. Mi nombre es Víctor López y hoy es miércoles 3 de julio. Antes de que aparezcan los datos de nuevo del Ministerio, tengo que decir que hasta la fecha, desde el cambio que se anuncia en la página del Ministerio desde el día 10 de mayo, pero que realmente tiene efecto en las tablas que se aportan y en la información a partir del día 25 de mayo, es decir, el lunes pasado, pues hasta la fecha, y han pasado ya 8 días, no se ha resuelto la información que ahí se nos da. De ninguna manera esa información es veraz. Con la excusa de validación pendiente, hay una controversia total entre los datos que nos ofrece el Ministerio y los que se ofrecen también oficialmente desde las consejerías, que son los que siguen más fielmente la serie histórica hasta el 24 de mayo pasado. La situación, vamos a ver cuál es y vamos a analizarla y de paso a hablar de nuevo de los datos para la pandemia en esta semana. Para ilustrar lo que está pasando, vamos, por ejemplo, a detenernos en Castilla-La Mancha. Fijaos, esta comunidad autónoma, el lunes pasado, cuando se inicia este nuevo formato del Ministerio, se le quitan una serie de cesos. La consejería dice que eso no es así, que todos son válidos y automáticamente el día 26 de mayo suben a los totales 2.945, cifra que coincidía con la de la consejería. Bien, desde ese día hasta ayer mismo, la cifra ha permanecido constante en el tiempo, es decir, hoy, bueno, mejor dicho, ayer, último informe del Ministerio, se nos ofrecían en esta comunidad 2.945, cuando la consejería había resuelto 2.982 decesos. Es decir, que son 37 decesos los que se han producido en esa semana y un día, en esos 8 días. Bien, en esos 8 días esos 37 decesos no aparecen, es más, en la columna de al lado donde dice que son los fallecidos en los últimos 7 días aparece 0. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues no se sabe. El caso es que la información no es veraz. La información dista mucho. Claro, siguen con los dos puntos diciendo que pueden validar y que esto se ajustará en los próximos días. Esto es un proceso de desinformación final, porque si la tabla no da la información que está ocurriendo en tiempo, y esto no lo hace durante mucho tiempo, ¿qué ocurre al final? Que la cifra de decesos permanece constante y siguen siendo los 27.127. ¿Qué se hace con esa cifra? Pues es la que está pasando a las distintas cifras internacionales de comparativa y permiten, por ejemplo, que se diga que hay menos decesos en nuestro país que en el estado de Nueva York, por ejemplo, como así se ha dicho, ¿no? Cuando esto no es cierto. Es más, yo me he recorrido algunos que otros ministerios y, por ejemplo, en el de Italia, que hay una información muy importante de todo lo que está pasando, pues si uno se va a las cifras de la OMS, vaya, nos encontramos con casi 30.000 decesos a fecha de ayer para España, en concreto 29.854, que no sé muy bien a qué corresponden ni de dónde sale esa cifra. Pero claro, es más parecida a la cifra que saco yo día a día, en el sentido de que sumo consejería por consejería. Aquí tenemos la tabla. ¿Qué pasó ayer cuando el Ministerio decía por segundo día consecutivo no ha habido decesos? Al menos informados por las consejerías y validados. Bueno, pues no sé a qué esperan para validar, pero dudo muchísimo que la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha en las últimas 48 horas haya dicho que hay 10 personas que han muerto y ninguna, absolutamente ninguna, pase a formar parte de esas cifras de decesos. Pero no solo en Castilla-La Mancha, sino hay otras comunidades donde se está produciendo todavía un mayor nivel de decesos. Por ejemplo, en Madrid, que ha sido la que en estos 2 últimos días más decesos ha tenido. En concreto, en los 2 días ha escrito dentro de los centros hospitalarios, en su consejería, ha inscrito 23 casos de decesos. Aparte, luego están en residencias, etcétera, que ha podido variar muy poco, es verdad. Pero vamos a hablar de esa cifra, 23 decesos. ¿Dictados e informados al Ministerio? ¿Qué ha pasado? No se sabe. Es decir, que si yo sigo haciendo esa información y creyéndome esa información que me ofrecen las consejerías día a día, puedo llegar a saber que ayer en España hubo 36 nuevos decesos, 36, de los que en Castilla-La Mancha correspondieron 5. ¿Esta información de dónde la saco?
informe por informe de las consejerías. Algunos son más complejos, como ya sabéis, el caso de Cataluña, que por cierto, es la primera vez desde que cuento que Cataluña no tiene ningún deceso ni ninguna variación en el resto de información, porque Cataluña da información sobre hospitales, que es la que tengo como oficial, la de residencias, domicilios y otros, porque también incluye sospechosos. Bueno, pues ayer no la varió sobre la de antes de ayer. Aquí, en esta comunidad autónoma, es verdad que coincide el 0 de la consejería con el 0 de nacional, de toda España. Pero es en una de las consejerías que ocurre, no en el resto. En Madrid, ya digo, ha habido una variación. Y eso nos lleva a que la cifra, como he dicho siempre, reconocida por consejerías, sospechosos también dentro de consejerías y información de los registros que incluyen las funerarias, a través del informe MOL, la saco yo, tendríamos ayer 44.547. Si además tiro de otro tipo de proyección internacional, puedo llegar a 53.361 decesos, ¿vale? ¿Qué ha pasado en todas las comunidades? Bueno, muy buenas noticias, insisto. Todo esto iba consecuentemente con lo que iba pasando en semanas anteriores. Estamos en una cifra, en la última semana, de 253 decesos nacionales, que en media estamos en torno a unos 36 decesos día. Muy buena información y sigue bajando. Esa es la tónica, pero esos son los decesos y no 0, como se nos está diciendo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo entonces? Pues ya digo, Castilla-La Mancha y Madrid le está costando terminar de cerrar la curva en decesos. Sigue teniendo todavía un nivel de UCI suficiente como para que sigan falleciendo personas. No llega al 0 definitivo. Cosa que le ha pasado a Cataluña, cosa que le ha pasado ya a Castilla y León alguna vez y cosa que ha pasado en todos los demás territorios. En Castilla-La Mancha está costando ese 0 y en Madrid aún más, porque la cifra de Madrid está en torno a la decena aún, ¿no? En media. Previsiblemente están cerca del 0 todas, pero pues eso va sumando y al final sí hay muchos ceros, pero ayer tuvimos 2 decesos en el País Vasco, dicho por la consejería e informado con su informe previo en Andalucía 1, en Canarias 1, 6 en Asturias, 7 en Aragón, 2 en Castilla y León, 12 en Madrid y 5 en Castilla-La Mancha. Eso nos llevan a los 36. Y eso es lo que pasó ayer, con la información hasta las 12 de la mañana, que es lo que dice el Ministerio del día 2 de junio. Vamos a ver hoy qué ocurre. ¿Qué pasó en Castilla-La Mancha sobre esos 5 decesos? Bueno, pues que 3 correspondieron otra vez a la provincia de Ciudad Real. Recordáis que es el foco. Y el foco también en tasa de mortalidad a nivel español, ¿no? El resto, bueno, pues la presión es menor en esta región. Estamos en 100, y en el resto, 130 camas hospitalarias. De hecho, ayer estábamos en 545 UCIs en toda España, de las que 32 eran para Castilla-La Mancha. Y en la curva internacional, por seguir cerrando información y luego volvemos sobre la cifra de decesos, pues tendríamos esta situación, la que veis ahí, en donde los dos países que siguen el meseta pico siguen siendo en distinto totalmente escenario, ya sea por el cómputo, ya sea por la situación del país. Brasil está en el entorno del millar. Ayer tuvo una cifra de unos 700. Pero fue ayer porque es el efecto fin de semana, ¿recordáis? Pero está muy cerca de ese pico meseta. Este viernes lo tenía en casi 1.200. Está en más de 31.000 decesos y más de medio millón de contagios. Rusia es el otro país que ayer tuvo pico en 182, lo que pasa es que es un nivel muy bajo y casi que vuelvo a decir que no me lo creo. ¿Y qué le ocurre? O es difícil de creer. ¿Qué le ocurre a España? Pues que España lleva 8 días con 10 decesos de variación. No lo incluye. En sus cifras comparativas no lo pone, que tengamos 10, pero ha pasado de 27.117 el martes pasado, creo recordar, a 27.127 y ahí no se mueve. ¿Qué está ganando? Pues mejor tasa de letalidad y mejor tasa de mortalidad comparativa, es lo que os dije. E incluso, bueno, pues al estar toda la cifra parada, pues en las comparativas tiene mejor situación con respecto al resto. Eso es lo que está pasando. A efectos de una validación, vaya, si realmente se hace la validación con las cifras que están ofreciendo las consejerías, en cualquier momento podrían recogerse más de 2.000 decesos nuevos validados y eso supondría pues un efecto subida impresionante en esa serie. Vamos a ver qué ocurre. Lo otro sería es que esto se duerma aquí y que al final la cifra esté en torno a 28.000 definitivamente. La diferencia van a ser eso, unos 2.000, porque la cifra de España está en torno, como veremos después, a la de
final a unos 30.000 siguiendo la cifra oficial. Si seguimos el informe funeraria estaría en torno a 45.000 y si seguimos la proyección internacional en torno a 55.000. Esos son los límites, por lo tanto, bueno, pues lo que hemos es bajado un poquito el límite y esa es la situación, no hay otra. ¿Cuál debo creerme? Pues no lo sé, la que parece que ahora mismo no está informando de la realidad es el Ministerio. Ya he argumentado por qué. Porque no ha variado en su concepto en los últimos 8 días, cuando la visión oficial de las consejerías de las 19 es muy diferente, que sí han utilizado variaciones y que sí las siguen incluyendo, es decir, sigue muriendo gente. No en todos los territorios, pero sí en algunos. Hay algún territorio, dicho sea de otra manera, al menos 4 o 5, quiero recordar ahora mismo de cabeza, que en toda la semana no han tenido decesos, pero hay algunos que han tenido 1 o 2 en toda la semana, o el caso de Castilla-La Mancha, que ha estado en unos 30 en la última semana, sumando todos los de la semana, es decir, a una media de pues unos 4 y pico, 5, es decir, unos 5 decesos día aproximadamente, de media 4, 4 y medio, vamos, una media son personas al final, pero entre 4 y 5 ha estado la media de la última semana para esta comunidad, y no es el 0 que nos aporta ya durante una semana. De cualquier manera, y con esto voy a ir acabando, vamos a cerrar las conclusiones y os digo lo que puedo decir con esta información que se da hasta la fecha. Pues eso, de cualquier forma, insisto, no es la información que se da ajustada a la realidad. Podríamos haber esperado unos días. Yo incluso, bajo el criterio de prudencia en cuantitativa, si me están dando información semanal, he esperado toda una semana para ver si se recomponía esa información. Quizá hoy nos encontremos con ese salto. Es necesario, porque si no, lo que se está diciendo no es real. Ayer hubo ese salto en la OMS. Uno ve las cifras que envía España a la OMS a partir de alguno de las instituciones. Necesariamente hay que pensar en el Ministerio de Sanidad y vemos cómo están muy cerca de 30.000 y cómo ayer se incluían unos 1.000 decesos validados, se entiende, de los últimos días, hacían referencia a la última semana. Bueno, pues eso sí que es un proceso de validación que está recuperando información anterior. Quizá hoy se incorpore al Ministerio, pero desde luego no se está haciendo hasta la fecha. Y además se está asegurando, y para eso habría que ser más prudente, que en España no se está produciendo ningún deceso en los últimos 2 días. Y eso hemos visto, por ejemplo, a través de Castilla-La Mancha, que no es así, que en los últimos 2 días han perdido la vida 10 personas en centros hospitalarios o en residencias. Bien, esas 10 personas en 48 horas no vencen ninguna validación al diagnóstico de una fecha de deceso. Me parece cuando menos discutible, y más si tengo en cuenta la información de toda la semana, en la que la Consejería ha informado de más de 30 decesos y no se ha incorporado ninguno como novedad en la cifra total de Castilla-La Mancha. Quizá, insisto, voy a dar es tardía, desde luego, pero quizá invito a que haya una reflexión y una actualización, por supuesto, de esas tablas en el Ministerio. Si no la hay, sigue permaneciendo en el 27.127, pues estamos informando de otra cosa. Desde luego esa es la foto fija de hace al menos 2 o 3 semanas, de cuando el criterio se impuso a mitad de mayo, porque era la que coincidía con las consejerías, no porque lo diga yo. Y si ahora seguimos viendo la información que incorporan las consejerías, pues estaríamos en esa información que os doy, en que para ayer decíamos que en Castilla-La Mancha se habían producido 5 y 36, bueno, pues para hoy lo previsto a través de las series, ya no hace falta el modelo y no lo utilizo porque dije que ya no lo mantengo, pero a través de series temporales y de las últimas informaciones por media de la semana, pues estaríamos en condiciones hoy de estar en unos 28 decesos nacionales, de los que 2 corresponderían a Castilla-La Mancha. La cifra acumulada, pues estamos siguiendo con esa serie en 29.150 o 2.984. Las cifras finales, como digo, estaríamos en torno a los 30.000, siguiendo esta serie histórica que es la que hemos mantenido, que es la de las consejerías, y por encima de 3.000, muy poco por encima de los 3.010 para Castilla-La Mancha. Las UCIs para hoy van ahora más lentas, hemos tenido que rectificar la predicción porque ahora la liberación en UCIs sigue constante, pero se ha estabilizado más. Los enfermos que quedan, digamos, que son de más tiempo, o sea que consiguen
consiguen el alta más despacio, más leve, o consiguen el paso a planta más despacio, más lento en procedimiento, y bueno, pues eso hace que la serie vaya bajando muy poco a poco ahora. Entonces, en toda España para hoy se esperan unas 530 y en Castilla-La Mancha serían 30. Los contagios, pues otra cosa igual, que yo sigo viendo ya hace mucho tiempo los contagios agrupados, no los del último día. Estamos en torno a unos 300 agrupados, de los que aproximadamente la mitad son del último día. Bueno, pues para hoy esperamos otros 250 agrupados y estar ya pasando los 240.000, ¿no? Y en Castilla-La Mancha en 17.350, es decir, estar en unos 30 más. Esa es la idea y ese es el formato que tiene la curva ahora mismo, ¿no? Para llegar a unos 245.000 y 18.000 a final de curva. ¿Cuándo es el final de curva? Ya estamos en el final de curva. Ahora residual, cuando ya prácticamente no, pues fijaos lo que queda. Por ejemplo, si estamos en 29.150, estamos diciendo que a nivel nacional pues quedan menos de pues, unos 500 decesos que se pueden producir tranquilamente en los próximos 4 o 5 meses. Es decir, que estamos en un nivel muy residual ya. Porque si divides entre días, estamos hablando de muy pocos decesos. Ahora mismo estamos en torno a 20 muchos, en torno a 25 o 30 decesos al día a nivel nacional, y eso sigue bajando día a día. Y a nivel de Castilla-La Mancha, pues ya digo, hace días que deberíamos haber visto ya el primer cero. Pasará cualquier día de estos, pero que estamos ya en una situación muy residual, ¿no? Y esa es la información y esa es la aclaración. Insisto, hoy en día las cifras del Ministerio no dan una situación veraz y los medios deberían reflejarlo. Por ejemplo, he visto, bueno, no voy a nombrar ninguno, pero sí que en algunos medios nacionales que sí que se hace información y se va más allá del análisis de la tabla, porque la tabla se ha convertido en una tabla estática, me refiero a la del Ministerio, y no te da la información necesaria. De hecho, el propio Ministerio elude escribir la variación diaria de decesos porque no la publica, porque no la tiene o no es capaz con el proceso de validación ahora de dar una cifra para ello. ¿Cómo la doy yo? ¿Cómo se da de esta manera? Y algunas otras, pues tirando de la información que siguen publicando todas y cada una de las consejerías de sanidad. Eso es todo, un abrazo a todos y sigo queriendo arrojar luz en esta información, sobre todo en el tema cuantitativo, pues para que seáis capaces de entender lo que sigue pasando. Estamos conviviendo en un procedimiento totalmente distinto con el virus, hay que saber vivir con él, tomar las medidas de distanciamiento y de higiene y bueno, pues acostumbrarnos a esa normalidad en la que ya estamos incluidos. Por cierto, que también todo lo que os comenté sobre las fases, que podré hablar otro día, de desescalada, pues se está cumpliendo y que realmente el día que os debéis apuntar muchos de los españoles es que a partir del día 8 de junio estaremos muchísimos en esa nueva normalidad, en esta palabrita que se han inventado, lo de nueva normalidad, pero que sí que prácticamente más de la mitad del país claramente estará en esa nueva normalidad a partir del 8 de junio y prácticamente todo el país, excepto los dos focos de Cataluña y Madrid y algunas capitales, o la mayor parte de las capitales de Castilla y León, pues se encontrarán en esa normalidad a partir del 15 de junio. Lo que podemos decir, ¿no? Ya hablaremos otro día más detenidamente de todo esto, porque hoy me quería centrar en esa cifra de fallecidos y en esas informaciones del Ministerio. Hasta la próxima y ya sabéis, desescalada con cabeza.